Hay artistas que dibujan personajes y hay otros que construyen mundos, ¿sí? Mundos con sus propias criaturas, arquitecturas, mitologías y reglas, capaces de existir mucho antes de que aparezca la primera palabra de una historia. Nuestro próximo invitado lleva medio siglo haciendo justamente eso. Quique Alcatena comenzó profesionalmente en la historieta, durante los años 70 y desarrolló una obra atravesada por la fantasía, los mitos, el folclore y una imaginación visual absolutamente reconocible. Trabajó en la Argentina, Europa, Estados Unidos, dibujó personajes como Batman, Superman, Conan y construyó junto a Eduardo Mazzitelli una de las grandes sociedades creativas de nuestra historieta. Pero queremos conversar y aprovechar justamente todo este tiempo para ir bastante más allá de lo que son los grandes personajes. Hablar de desde dónde nace una criatura que todavía no existe, de por qué seguimos necesitando mitos, del oficio de dibujar durante décadas y por sobre todo de una historieta argentina que cambió profundamente sin perder su capacidad para crear universos propios. Está Quique del otro lado, pero antes vamos a presentarlo. ¿Cómo estás, Quique Alcatena? Acá Ezequiel del Pino Yamne te saluda. Hola Ezequiel, ¿cómo estás? Bien, y Buenas tardes. contento realmente por tenerte en el programa. Digo, hace tiempo teníamos ganas y en esta semana, mientras hablaba con una gran amiga que es Graciana Peñafort, me dijo, che, ¿y por qué no hablar un poco más de cultura también de la mano de Quique Alcatena? Y bueno, este aquí la entrevista. La primera pregunta tiene que ver justamente con tu perspectiva y la experiencia. Digo, ¿qué tenía aquella industria argentina de la historieta que hoy ya no existe? Bueno, tenía las publicaciones periódicas, o sea, las revistas, en los kioscos, en abundancia. Los kioscos rebosaban de publicaciones y la historieta tenía un lugar bastante preponderante en aquellos años. Eso duró, bueno, décadas hasta que terminó a mediados de los 90, ¿no? No pudo sobrevivir como tantas otras industrias, las crisis económicas de aquella época. Y con esto que Y hablaste, ¿no? ahora, bueno, Sí. y ahora eso, ¿cómo? No, decime, porque me Te desprendió una escucho. pregunta. Me desprendió una pregunta que tiene que ver justamente con esto mismo, ¿no? Digo, viviste vos justamente la época de las grandes revistas y después hasta quizás la desaparición. Digo, ¿qué crees que perdimos cuando desapareció esa forma de leer historietas? Y claro, porque justamente, bueno, eso me permitió a mí, la existencia de esas revistas, desarrollarme como artista y ganarme la vida como artista, como dibujante, como quieras decirle. Después, justamente al faltar eso, nos obligó a todos nosotros, a todos los que a esto nos dedicamos, a buscar trabajo para el resto del mundo, ¿no? Y así vamos subsistiendo hasta hoy en día. Eh, pero bueno, de cierta forma también siempre el trabajo del dibujante fue así, o sea, nunca trabaja para un solo lugar, anda de aquí para allá, es una forma bastante, digamos, inconstante para ganarte la vida, porque como en todo hay muchas fluctuaciones, pero bueno, es lo que queremos y es lo que nos gusta hacer también, ¿no? Y nos acostumbramos a esa forma de vida. Y hablaste esto, ¿no? De lo que acostumbrarse a esta forma de vida, de lo que querés también. Digo, ¿hay algo que cambió que te guste más de la historieta argentina actual que de la anterior? Mira, me encanta la historieta actual, me encantaba la antigua. Lo que sí noto, y quizá hasta es medio paradójico si te pones a pensar, que el hecho de que ya no haya, digamos, para decir de alguna forma, un mercado, entre comillas, editorial poderoso, y que los artistas se la rebuscan como pueden, siguiendo sus inclinaciones, sus búsquedas y demás, ya no tan condicionadas, ¿no? Por pertenecer a tal o cual editorial, en que los artistas actuales hacen sus búsquedas individuales y entonces vos vas a ver a los libros de historieta que salen ahora, porque es el nuevo formato para la historieta, el libro, ¿no? Sí. El libro en el negocio especializado de la comiquería, y tenés una variedad, un abanico de estilos y de temáticas impresionante que en aquella época de oro no era tan común. Si querés, tenías por un lado las historietas humorísticas, estilo Patoruzú, Patorucito, Isidoro, demás, Sí. y tenías después las historietas de aventuras de los diferentes géneros, ¿no? Western, detective, bélica, que fuera. En eso se especializaba Columba y Scorpio. Cuando sale Record, perdón, cuando sale Fierro, ahí se empieza a abrir un poco más el panorama, lo más experimental, pero no en la medida en que lo ves ahora, que es impresionante.
Así que sí, a pesar de haber perdido esa pata en aquella época, lo que ves ahora es una, quizás con una menor llegada a un público masivo, pero sí muy pujante y que no baja los brazos, ¿no? Que sigue mostrando todos los meses nuevas publicaciones. Y esto mismo, ¿no? Digo, con respecto a las nuevas generaciones, ¿hay algo que te entusiasma más allá de todo lo que dijiste de cara a lo que viene? ¿Cómo imaginás la historieta argentina de acá a 20, 30 años, más allá de que, bueno, es casi inimaginable por la cantidad de cambios que está sufriendo constantemente? Mirá, si seguimos a este ritmo, no hay nada que pueda contra ella. Porque tuvimos esa crisis en aquella época, después tuvimos otra a mediados de la segunda década de este siglo, ahora estamos transitando otra, y sin embargo vos ves que la gente sigue dibujando y las editoriales, pequeñas editoriales, pero que trabajan con mucho esfuerzo, siguen publicando. Ahora justamente la semana que viene se hace en Rosario una nueva edición del mayor festival de historieta que hay en la Argentina, que es la Crack Bamboo en Rosario. Sí. Y vos vas al pabellón de editoriales y de artistas independientes que muestran sus publicaciones y al stand y a la carpa de los fanzines y ves un movimiento y una pujanza que te asombran. Y eso es una constante de los últimos años. Y si esto lo proyectamos al futuro, y va a seguir. Quizá más adelante también con una presencia mayor eh, en otros, ¿cómo se dice? En otros formatos, en otros sostenes como la web, o la cosa digital. Todavía lo que sigue marcando un poco el paso es el papel, ¿no? Y con esto mismo que mencionaste, ¿no? Hablaste, bueno, insisto, de la crack, del sentarse a dibujar, de los fanzines, de los diferentes formatos, digo, en una época atravesada justamente por lo digital y ahora también, insisto, por la inteligencia artificial, palabras que también usaste en esta última respuesta, digo, ¿qué significa para vos sentarte frente a una hoja y dibujar en medio de este contexto? ¿Cómo son esas horas de inventiva, ese primer esbozo entre una hoja en blanco? Mira, bueno, la inteligencia artificial la dejamos afuera porque es una cosa con la que en general nadie quiere pactar. Todo lo que estamos en esto seguimos apostando al esfuerzo y al trabajo personal, ya sea dibujando con tinta sobre papel, ya sea trabajando digitalmente, pero siempre basado en la inspiración y en la fuerza y en la concentración del artista. Y te digo, la emoción que yo siento ahora, después de sí, 50 años, más de 50 años que estoy en esto, es la misma. Uno está más cansado, si querés, uno está más achacoso, pero el amor por el medio, las ganas de dibujar no, te acompañan siempre. Este, y eso lo ves un poco en toda la tribu de los historietistas, ¿no? O sea, eh, la gente que se dedica a la historieta y que pone toda la historieta es gente muy especial, porque son la gente que les gusta y que quieren particularmente este medio, no solamente dibujar, sino el que le gusta la historieta. Porque te digo, si uno quiere vivir del dibujo, hay otras disciplinas que emplean el dibujo que son más, que te dan mejores retribución económica. La historieta no es una buena forma de llenarte de plata. Pero aún así, muchos optan por esto porque evidentemente tiene un encanto y una satisfacción dibujar y idear historias y contar historias a través de la imagen y la palabra que es único, ¿no? Que es único de este medio. Bueno, y hablaste de lo único, de esta cuestión de las vicisitudes que se vienen en el medio. Digo, Argentina tuvo y tiene una tradición extraordinaria con Oesterheld, Brescia, Solano López, Trillo, Mandrafina, Robin Hood y tantos otros en los que estás vos también. Digo, ¿crees que somos suficientemente conscientes del patrimonio cultural que tenemos pensando justamente en la valoración que se le da hoy por hoy a la cultura? Bueno, no, decididamente no, decididamente no. Pero en eso caemos en el mismo, justamente, como vos decís. En general la cultura no está muy valorada hoy en día, en general. Es un signo de la época que vivimos. Pero justamente como todo pasa y todo cambia, yo siempre apuesto que tarde o temprano las cosas, esto es como un sub y baja, la historia es un sub y baja permanente, ¿viste?
Y ya volverán tiempos mejores, y ya volverán tiempos en que esto sea más valorado y tenga un lugar más central, quizá en la vida de la gente, ¿no? Porque la cultura es para la gente. Así que bueno, pero está difícil, está difícil. Y siempre, en mayor o menor medida, dedicarse a esto ha implicado un riesgo. Pero confiemos en que esto con el tiempo va a cambiar. Bueno, y esto de cambiar también lo anexo a las nuevas formas de lectura, ¿no? Que tratamos en la última entrevista que tuvimos en Énfasis Sutil con Hernán López Wine, ¿sí? Uno de los directores de la Feria de Editores, de los creadores, y hablamos justamente sobre esta problemática, ¿no? Y a vos desde tu perspectiva, el problema está de la baja de lectura, ¿no? Está en los lectores, en la distribución, en los costos, o incluso en que desapareció quizás una industria capaz de llevar historietas a públicos masivos. Digo, ¿crees que también un poco esto que hablamos nosotros de no ser tan conscientes del patrimonio cultural tenga que ver con que la historieta argentina se quedó mucho en un nicho, por así decirlo? Qué sé yo, sí se habla mucho del tema de los nichos hoy en día. Yo creo que eso es un fenómeno mundial, ¿no? Sí. Eh, y podríamos estar hablando horas y no sé si llegaríamos a buena conclusión. Y yo no sé si me da a mí el piné, ¿viste? Como para hacer un análisis muy certero o profundo. Lo que yo sí veo es que no es que la gente no lea. Quizás lee de otra manera y lee otras cosas. Fíjate el auge que tiene el manga, o sea, la historieta japonesa con Sí. los lectores más jóvenes. O sea, leen. Lo que pasa es que no leen las mismas historietas que leía yo a esa edad. Lo que vendría bien, y a lo mejor no sé, pero eso justamente siempre también pasa por la parte del dinero y la inversión, es que se difundiera más lo que se hace acá en el país, ¿no? Sí. Este, al haber cambiado tanto los hábitos y los usos y costumbres de la gente, antes vos te subías a un tren, a un colectivo y la gente leía, o leía libros, o leía el diario, o leía revista, historieta. Era famoso, viste, el criterio de Columba que te decía, un D'Artagnan, una revista D'Artagnan te tiene que durar desde Once hasta Moreno. O sea, era la medida de lo que debía durar la experiencia de lectura. Y ahora vos subís a un tren, a un colectivo, a un subte y la gente está con el celular. No ves a gente leyendo papel en general. Y bueno, qué sé yo, eso son cosas a lo mejor que se nos escapan. Vendría bien un poco más de difusión y para, digamos, por lo menos ampliar el nicho en que estamos ahora. Pero bueno, lo importante es que hacer el aguante, hacer la resistencia mientras estemos atravesando esos tiempos duros, ¿no? Confiando, como te decía antes, que eventualmente, bueno, estemos un poco más distendidos, ¿no? Y no sea tan cuesta arriba a veces las cosas. Bueno, y hablaste esto, ¿no? Del cuesta arriba, de la distensión. Mencionaste también esto lindo que tenía la revista Columbia de pensar las revistas o las historietas de un tramo determinado y haciendo esta comparativa también con el tiempo actual, en donde estamos inmersos en pura tecnología, en donde vos levantás la cabeza en un colectivo, en un subte y en un tren y están todos con el celular en la mano o ni siquiera interactuando entre ellos, ni siquiera mirando el de al lado. Digo, relacionándolo justamente a esto, ¿no? A la tecnología, al rol y la preponderancia que tiene, más allá de la definición que diste al principio de no pactar con la inteligencia artificial, ¿crees que pueda convertirse en una herramienta o hay una frontera que no debería cruzarse con respecto a los esbozos, a los trazos que se hacen en comparación también a lo manual? No, para mí no, para mí es una frontera que esa es mi opinión, ¿eh? Sí, A lo mejor otra persona te puede dar otra. Para mí es una frontera que no hay que cruzar, porque la forma en que se ha desarrollado la inteligencia artificial es precisamente saqueando bancos de datos, saqueando o armando compilaciones de imágenes a partir justamente del trabajo de otros, de gente de todo el mundo. No implica, la inteligencia artificial no le brinda al que la use la satisfacción de sentarte y esforzarte y dedicarle tiempo, paciencia y horas a pulir lo que quieras hacer, a trabajar y a construir una obra a partir del esfuerzo y tiempo dedicado.
Si vos con dos o tres palabras, no sé, en minutos, podés ya realizar una obra, yo no sé si se valora mucho lo que haces. Porque aparte te digo, es algo, y los que dicen, bueno, pero antes sacamos referencias de libros y de otros artistas y de fotografías y demás, pero no es lo mismo. No es el mismo, no, el proceso, no es la misma relación que se establece entre el dibujante que busca referencias para que su obra sea, qué sé yo, como es un tanque de una Primera Guerra Mundial, como es el tanque que se usaba en tal lugar de la Segunda Guerra Mundial, ahí sí necesitas una referencia. Pero eso te implica un trabajo, después realizarlo, estudiarlo, entender la perspectiva, entender cómo se construye esa forma, ya sea un tanque, ya sea un caballo, ya sea lo que fuere, ya sea un palacio, un castillo medieval. Son todas cosas que si no le dedicas tiempo, si no le dedicas oficio, si no le dedicas artesanía, y vale la pena. Yo creo que ese para mí es el gran, la gran sombra que proyecta la inteligencia artificial, ¿no? Uf, es Lo que una... se logra fácilmente no sé si vale la pena, si vale la pena dedicarle tiempo. Es una gran definición, ¿eh? Pensando justamente en la próxima pregunta que tengo anotada, que tiene que ver justamente con el tiempo, con la experiencia, con la lectura. Digo, si te dan la posibilidad de borrar de tu memoria solamente una historieta para poder experimentar de vuelta la sensación de leerla por primera vez, ¿cuál elegirías y por qué? Es que no quiero borrar ninguna historieta de la... Porque las que me han impactado muchísimo, las vuelvo a leer y les vuelvo a encontrar, y es más, o hasta le encuentro más cosas que la primera vez. Sí tengo tres historietas que me impactaron muchísimo la primera vez que la leí, de tal manera que no las podía soltar. Me pasó con el Eternauta, la primera vez que leí el Eternauta completo, Sí. ahí en los 70. O sea, vos fíjate, el Eternauta se hizo en el año que yo nací, es de 57. Pero yo accedí al Eternauta en los 70 cuando Editorial Record lo reeditó y lo sacó en libro. No la podía soltar, no la podía largar. Digo, ¿qué pasa ahora? ¿Qué va a pasar ahora? Y me pasó lo mismo también con Watchmen de Alan Moore. Me acuerdo que lo leí de cabo a rabo una noche que no dormí, no la podía largar, literalmente. Este, y me pasó también una historieta que me impresionó, que es una de las pocas que me hizo llorar, que fue El lobo solitario y su cachorro, es un manga justamente, de dos autores japoneses, una historia de samuráis. Esas son tres historietas que me marcaron y me impresionaron mucho. Ok, y con esto de marcarte, de impresionar, lo llevo a una tercera persona omnisciente, digo, ya empezando a agradecerte y a despedirte por la buena onda y la buena predisposición, también para ayudarnos a entender un mundo que por momentos parecemos entender y por momentos nos es ajeno, producto de no tener esa expertise dentro del laburo. Digo, si dentro de 100 años alguien encuentra una historieta tuya sin saber absolutamente nada de Quique Alcatena, ¿qué te gustaría que descubriera sobre la persona que estuvo detrás de esos dibujos? No, no importa la persona que está detrás del dibujo, lo que importa es la obra. Nosotros de Shakespeare no sabemos nada. Uno de los grandes misterios de la historia universal es Shakespeare, el hombre. Pero tenemos la obra que es la obra más impresionante que yo creo que se haya hecho en la historia de la humanidad, que son las obras de teatro de Shakespeare. Sí. Y de Shakespeare no sabemos un pito, sabemos que nació tal año, sabemos que murió, fue actor, pero del hombre, de lo que pensaba, de lo que sentía, de su día a día, no sabemos un pito. Entonces, y así pasa con todas las obras de arte, yo creo. Eh, no me quiero mandar la parte de lo que yo hago es una obra de arte, pero cualquier obra, lo que importa es la obra y no quién o cómo la hizo, ¿no? Y también dentro de 100 años, ¿quién se va a acordar de nosotros? Bueno, Ojalá que llegue alguno de los libros dentro de 100 años. bueno, pero uno nunca sabe, digo, quizás San Martín pensaba lo mismo y mira lo que estamos haciendo ahora, por ahí, dentro de muchos, muchos años, no digo por ahí, es muy probable que las nuevas generaciones se acuerden de tu nombre y apellido por lo fundamental que fuiste dentro de la historia de Argentina. Gracias, Quique, por estos minutos, insisto, por la amabilidad No, por de favor. atendernos y respondernos, y la realidad es que espero que de acá a un año, quizás 5, podamos volver a hablar y que el panorama sea
todavía ¿Cómo? mucho más propicio para que se siga desarrollando la cultura, todavía desde la perspectiva de la historieta nacional, que es un baluarte muy, pero muy poderoso. Ya, ojalá sí sea. Dale, te tomo la palabra. Dale, dale. Hablamos dentro de 5 Quedamos años. comprometidos entonces. O quizás dentro de un año. Así Bueno, vamos de a poquito y vamos fraccionando. Dale. ahí está, me parece muy bien. Dale, Un abrazo. abrazo y gracias a vos, ¿eh? Abrazo grande y buena jornada. Así pasó la palabra de Quique Alcatena, así uno de los referentes históricos de la historieta nacional argentina, historietista e ilustrador, pasó por Énfasis Sutil.